Una mujer desesperada en el medio del bosque está escribiendo un mensaje de auxilio en su celular, pero ese texto nunca llega a su destino. Un niño jugando con una rama se pregunta si en el lugar puede haber osos. Dos escenas que en principio parecen no tener nada que ver, tienen finales tan misteriosos que es difícil sacárselos de la cabeza. Estamos hablando del fenómeno de desapariciones extrañas, Missing 411. Y para mí, si hay dos casos que muestran lo perturbador que puede ser este tema, son justamente estos. Lo impactante no es solo que se perdieron, es que estuvieron cerca de todo lo que, en teoría, debía salvarnos. Cerca del camino, cerca de otras personas, pero lejos de una respuesta lógica a su desaparición. ¿Qué sucede en estos lugares llenos de naturaleza y belleza? ¿Por qué parece como si la gente fuese tragada y luego devuelta en el mismo lugar donde ya se había buscado? Hoy intentaremos descifrar qué pasó con estas personas. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Geraldine Anita Largay tenía 66 años. Le decían Gary. La mujer había sido enfermera, veterana de la Fuerza Aérea, y en el año 2013 estaba haciendo un largo recorrido por el Appalachian Trail. Su punto de partida había sido Harper's Ferry, en el mes de abril, con destino al Baxter State Park, en Maine. Su esposo la acompañaba, pero desde afuera. No estaba siempre con ella. Más bien tenían algunos puntos de encuentro para ver que todo fuera según lo planeado. Geraldine no era una novata en estos menesteres. De hecho, venía caminando hacía varios meses. Tenía planificación, experiencia acumulada y el apoyo de su marido para los suministros. Obvio que eso no la hace invulnerable. A cualquier humano le puede suceder un accidente, pero lo menciono más que nada para que sepan que no era una improvisada. El domingo 21 de julio del año 2013, la mujer salió desde el cruce del Appalachian Trail con la Ruta 4, bastante cerca de Wrangley. Ese mismo día, la mujer le escribió a su esposo bastante contenta, diciéndole que estaba en la cima del Saddleback Mountain. Luego decidió pasar la noche en el Poplar Lean-To, que es un refugio del sendero. Al despertar, siguió su travesía rumbo al norte. Su próxima parada planeada era el Spalding Mountain. Al otro día debía llegar al cruce con la Ruta 27, que justamente era un punto de encuentro con su esposo George. Pero, lamentablemente, ese encuentro jamás sucedió. Según la reconstrucción, Geraldine salió a eso de las 7 de la mañana y unas horas después se apartó del sendero para ir al baño. Eso fue todo. Aproximadamente a las 11 a.m. intentó enviarle un mensaje a su esposo. El contenido es demoledor. Básicamente lo que decía es que había salido del camino para ir al baño. Estaba totalmente perdida y necesitaba su ayuda. Lo peor es que el mensaje no se enviaba. Me imagino la desesperación de la mujer y me hace recordar por qué estos casos son tan importantes de resolver. Estuvo aproximadamente 1 hora y media reenviando, pero el mensaje nunca salió. Esta sección del caso tiene ese tipo de crueldad de la modernidad, porque con nuestros dispositivos pensamos que tenemos la seguridad al alcance de la mano, pero en el bosque ciertas cosas cambian. La mujer se siguió moviendo. Esto lo sabemos por el análisis técnico del teléfono que ubicó su paso por la zona de Overton Stream y un antiguo terraplén ferroviario abandonado. Después siguió hacia el norte por el Appalachian Trail y en algún punto que el expediente no pudo fijar con exactitud, dejó el camino. Ese punto exacto es uno de los fantasmas del caso. El martes 23 de julio a las 4:18 de la tarde intentó enviar otro mensaje. Decía que seguía perdida desde el día anterior, que calculaba que estaba a 3 o 4 millas del sendero y pedía que llamaran a la policía. 20 minutos después, volvió a intentar. Ese mismo día, según el informe oficial, llegó al lugar donde terminaría instalando su carpa. La puso sobre una cama de agujas de pino y ramitas. Desde ahí empezó una espera que, leída desde afuera, parece imposible de soportar. Recién el 24 de julio, George reportó que su esposa estaba retrasada y en ese momento se inició una de las búsquedas más grandes y complejas de Maine. Muchas fuerzas se sumaron como el FBI, el Servicio Forestal de Maine, bomberos, caninos, helicópteros y voluntarios, entre otros. En resumen, entró medio aparato institucional a peinar una zona que desde el mapa parecía manejable. Para el 26 de julio ya había unos 60 buscadores y un helicóptero del Maine Forest Service. Al día siguiente eran aproximadamente 130 personas. El 29, el área de alta probabilidad
cubría unas 27 millas del Appalachian Trail y unas 81 millas cuadradas. Pero, a pesar de semejante despliegue de medios, la mujer seguía sin ser encontrada. El 4 de agosto, como no aparecía ninguna evidencia atribuible a Geraldine, la operación se redujo bastante. Ese día todavía participaron más de 100 buscadores en un área mucho más acotada. La búsqueda tuvo reactivaciones. En 2014 volvieron equipos oficiales y de rescate. La familia ofreció una recompensa. Primero fueron $15.000 y después $25.000. Se revisaron zonas que no tenían búsqueda terrestre documentada previa. Se marcaron sectores con GPS, pero el bosque seguía reteniéndola. El 14 de octubre, un contratista que hacía un estudio forestal en terrenos de la Armada de Estados Unidos encontró restos humanos y un campamento. Al día siguiente, llegaron investigadores y un representante del médico forense. La causa oficial de muerte fue accidental. Falta de comida, agua y exposición al ambiente. El campamento estaba a unos 3.000 pies del Appalachian Trail, lo que sería algo así como 900 metros. Ese dato es tremendo porque no estaba al otro lado del continente. Estaba cerca, pero en un lugar donde cerca no servía para nada. También estaba a unos 3.500 pies del Redington Pond y a unas 2 millas del refugio donde había dormido antes. Era una zona densamente arbolada, terreno federal usado por la Armada para entrenamiento, con sectores señalizados contra ingreso. Desde afuera, Geraldine parecía haberse evaporado. Después se supo un detalle que hizo que el caso se volviera todavía más obsesivo. Equipos caninos habían pasado cerca de su ubicación varias veces. Algunas trayectorias estuvieron a unos 90 metros del sitio. Solo 90 metros. El informe y la cobertura posterior señalaron que Geraldine murió dentro de su bolsa de dormir, en la carpa. El resumen forense difundido no habló de signos de trauma. En el campamento había cosas que vuelven la escena mucho más concreta y también más triste. Una tienda negra con sobretecho amarillo, una chaqueta impermeable, páginas mojadas y llenas de moho, cuerda y una bandana. No son evidencias frías cuando uno las piensa bien. Son las cosas de alguien que seguía intentando vivir un día más. Geraldine estuvo escribiendo durante varios días. El informe habla de entradas fechadas hasta el 10 de agosto, un vacío entre el 11 y el 17, y una última anotación fechada el 18 de agosto. El 6 de agosto dejó una instrucción para cuando encontraran su cuerpo, avisar a su esposo George y a su hija Kerry. Geraldine sabía que estaba perdida y que sus mensajes no habían salido. El tiempo se le estaba agotando. Muchos discuten si hizo bien en quedarse quieta o si debería haber caminado. Los manuales de supervivencia suelen recomendar quedarse en un lugar para facilitar el rescate. En los primeros días, esa decisión tenía sentido. Después de una semana, todo se vuelve más cruel. Caminar podía alejarla más. Quedarse podía convertir la tienda en una tumba. Pero claro, desde casa todos sabíamos qué hacer. Es fácil sobrevivir con aire acondicionado, café y el Google Maps abierto. Pero en una carpa, con hambre, sed, frío, agotamiento, sin señal, y con el bosque repitiéndose hacia todos lados, las decisiones ya no son tan claras. Era una burbuja hecha de bosque cerrado, mala señal y decisiones tomadas en el peor contexto posible. Los equipos pasaron cerca sin verla. Los caninos también estuvieron cerca, pero no lo suficiente. Y ahí el terreno hizo lo suyo. Convirtió menos de 1 kilómetro en una distancia absurda. La gente empezó a hablar de zonas de silencio como si fueran portales abiertos por una inteligencia desconocida. Pero la versión oficial fue muerte accidental. El 2 de octubre de 1999, Yarid Atadero tenía apenas 3 años. Vivía en Littleton, Colorado, con su padre Alin Atadero y su hermana. Ese día justamente salió con su hermana de 6 años y con un grupo cristiano. Según la reconstrucción pública, el padre creía que los chicos iban a visitar un criadero de peces. O sea, ya iniciamos con problemas o incertidumbres. Una cosa es dejar que un niño vaya a una actividad controlada y otra muy distinta es que termine caminando por el Big South Trail, en la zona de Comanche Peak Wilderness, más precisamente dentro del Roosevelt National Forest. Es un terreno bastante difícil para alguien que no está preparado. Hay bosque, montaña, pendientes y altitud. A simple vista, no parecería el mejor lugar para ir con un niño de 3 años. Pero la caminata iba normal. Yarid iba con el grupo. Era todavía de mañana,
aproximadamente a las 11. Lo último más o menos sólido que sabemos de él es gracias a unos pescadores que lo vieron cerca del río Poudre. En ese momento fue cuando les preguntó a los pescadores si en el lugar habían osos. La imagen era inocente, porque llevaba una ramita o un palito en la mano. Lo más raro para mí es que dos adultos ven a un niño solo, chiquitito, con una rama en el medio de un lugar peligroso y no atinan a preguntarle dónde están sus padres o algo que lo pueda ayudar. Simplemente siguen su camino y lo dejan. Cuando el grupo nota que el niño no está, las alarmas suenan y la búsqueda no demora en empezar. Todo fue muy rápido. Entraron equipos bien entrenados con caninos rastreadores, helicópteros y voluntarios revisando la zona. De hecho, fue tan intensa la labor que hasta llegaron buzos para buscar en aguas poco profundas. Acá ya tenemos la primera bandera roja. Los caninos no lograron levantar ningún rastro del desaparecido. Es bastante extraño porque, como les mencioné antes, la búsqueda fue bastante rápida. No es como en otros casos que hemos visto que tal vez hay una gran tormenta y no pueden revisar hasta que pasan algunos días. Acá no, todo lo contrario, pero aún así no se encontraron pistas. Dato de importancia, según la cobertura de los medios, 4 equipos frescos de sabuesos rastreadores no lograron encontrar la ruta del niño. Esto de por sí ya es bastante intenso, pero no sería todo. Un helicóptero de la Fuerza Aérea que estaba buscando a Yared se estrelló. Otra tragedia se sumaba. En plena fase crítica de la búsqueda, el rescate tuvo que absorber otro desastre. Al pasar los días, obviamente se empezaron a barajar varias hipótesis, como que se hubiese caído, que lo atacó un animal, o hasta también que lo hubiesen secuestrado, aunque el sheriff calificó esa teoría de extremadamente difícil. Lamentablemente, después de varios días sin siquiera una pista, la búsqueda se suspendió. Pasaron casi 4 años sin indicios de dónde podría estar el niño, pero esto cambió en junio del año 2003. Un grupo de personas que estaban de excursión encontraron lo que parecía ser ropa en un terreno escarpado por encima del terreno. La ubicación estaba a varios cientos de pies sobre el camino, en un área aún más complicada que de donde había desaparecido. El reporte del sheriff Jim Alderden dijo que el estado de la ropa era compatible con un ataque de un animal, seguramente un puma, pero dijo algo que hizo que el misterio se hiciera aún más profundo. Literalmente dijo que tal vez nunca se sabría qué le pasó al niño. Acá yo tengo mis dudas. Esa frase contradice a lo que afirma sobre el puma. Si según sus investigaciones fue un ataque de animal, ¿por qué dice que nunca vamos a saber qué pasó? Esas son cosas que no me explico. Tal vez se fue de boca y dijo algo que no tendría que haber mencionado. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Con respecto a su teoría tiene sentido. En esa zona hay pumas. Además, Yared era pequeño. Lo pudo haber arrastrado hasta esa zona compleja. Pero, aún así, no cierra todas las interrogantes. Por ejemplo, me pregunto si un puma se lo llevó. ¿Por qué los caninos, recordemos que eran 4 equipos, no percibieron ningún rastro de Yared? Eso sin contar que no vieron indicios de violencia en la búsqueda. La familia siguió sintiendo que faltaban piezas y muchas versiones populares le agregaron condimentos, como por ejemplo que la ropa apareció perfectamente doblada, algo que es incomprobable. Lo que tenemos en concreto es bastante duro de asimilar. Un niño de 3 años desaparece, canes que no lo detectan, un helicóptero que se estrella, la búsqueda que se paraliza y recién después de 4 años aparece su ropa en una zona difícil. Este triste incidente también dejó marcas concretas. Por ejemplo, el Big South Trail fue dedicado al legado de Yared Atadero. También se impulsó señalización sobre seguridad infantil. Cuando un caso obliga a cambiar cómo se piensa la seguridad de los chicos en senderos, algo falló muy fuerte en esa confianza básica de va con adultos y no pasa nada. A mí el caso Atadero me inquieta por algo tal vez más simple, porque incluso la explicación más lógica sigue dejando una sensación amarga. Si realmente fue un animal, fue una tragedia con errores mínimos y mala suerte. Pero si fue otra cosa, la sensación es todavía más oscura, porque como dijo el sheriff, nunca sabremos qué pasó. Acá el episodio empieza a raspar. Con respecto a la versión oficial de Geraldine, se perdió, no pudo avisar, armó su campamento y murió por exposición. Es duro, pero también tiene lógica. La duda es si esa lógica alcanza para explicar lo que dejan estos casos en la cabeza. Missing 411 no nace por un solo caso aislado, nace porque hay detalles que se repiten y empiezan a molestar. Gente que se aparta apenas del sendero y desaparece, caninos que no pueden seguir el rastro, búsquedas enormes que pasan cerca, pero
no encuentran nada. Ropa que aparece tiempo después en lugares extraños. Personas que parecen haber estado a un paso de salvarse, pero siempre del lado equivocado del bosque. Ahí queda la pregunta dando vueltas. ¿Estamos viendo tragedias naturales llevadas al límite? ¿O hay algo en estos lugares que todavía no sabemos entender? David Paulides, con los años, fue acercando cada vez más estos casos al asunto ovni. Esto no prueba nada, obviamente, pero deja una pregunta dando vueltas. Si durante décadas se habló de luces extrañas, pérdida de tiempo, interferencias, silencios repentinos y encuentros en zonas aisladas, ¿por qué algunas desapariciones no podrían mirarse también desde ese punto de vista? Después está la teoría de los portales. Suena delirante y lo admito. Aún así, en este canal hemos repasado un montón de casos de gente común que en plena ciudad se ha visto perdida. Así que solo Dios sabe qué podría pasar en un bosque alejado de todo. Uno empieza a mirar estos casos y hay algo que se repite demasiado. Alguien desaparece en una zona que ya revisaron y después aparece. O aparecen sus pertenencias, justo donde supuestamente ya habían pasado. ¿Puede ser un error humano? Sí. ¿Puede ser el terreno jugando en contra? También. Las búsquedas fallan. No vivimos en una película. Pero hay casos donde la explicación normal queda renga. Y si hablamos de bosques norteamericanos, tarde o temprano aparece el Bigfoot. Es inevitable. El señor peludo se mete en la charla aunque uno intente dejarlo afuera. Pero la pregunta para mí no es ¿se lo llevó Bigfoot? Esa sería una visión demasiado simplista. La pregunta es si todas estas teorías no están tratando de nombrar algo que todavía no entendemos. Bigfoot, ovnis, portales, zonas de silencio o presencias invisibles. Nombres distintos para un mismo fenómeno. Hay lugares donde la seguridad humana se rompe de golpe. Como si el bosque dejara de jugar con nuestras reglas. Con Jared, lo del puma está sobre la mesa. Puede explicar una parte, pero no deja el caso limpio. 4 equipos de caninos no pudieron seguirle la pista. Pasaron años sin que apareciera nada. La ropa terminó en un terreno complicado, y el sheriff dejó esa frase poco feliz que no hizo más que intensificar el misterio. Con Geraldine, la versión oficial también existe. Se perdió, no pudo avisar y murió por exposición. Pero los rescatistas pasaron cerca, los canes también, y el campamento estaba a menos de 1 kilómetro del sendero. Cerca, muy cerca, pero no lo suficiente. Entonces inventar un portal porque queda lindo sería vender humo. Pero cerrar todo con una explicación prolija tampoco me convence. A veces el problema no es que falte una respuesta, es que la respuesta que tenemos no alcanza para sacarnos el caso encima. Missing 411 toma fuerza en ese lugar turbio, justo entre la explicación posible y la sensación de que algo sigue sin cerrar. Cuando ese lugar está en medio de un bosque, asusta bastante más que cualquier monstruo imaginable. Viajantes, espero que haya sido su interés estos 2 casos. Para mí, como les dije antes, son de los más fuertes dentro de la casuística. Me gustaría que participaran en el debate en los comentarios, mencionando su propia hipótesis y si alguna vez vivieron algo extraño en lugares rodeados de naturaleza. Que tengan una buena noche.